Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para sumergirse en uno de esos temas que sabemos que les encantan y que generan muchísima conversación. Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo del espectáculo turco y específicamente en un drama que ha acaparado titulares y ha dejado a muchos preguntándose qué está pasando realmente. Vamos a desglosar esa explosiva noticia que dice, explotó la guerra. ¿Qué hizo Hande Erçel y por qué Kerem Bürsin se enfureció así? Sí, lo sé, el título ya nos da una pincelada de lo que se viene, y les aseguro que hay mucho detrás de estas frases. Si son fans de Hande y Kerem, o simplemente les gusta estar al día con los chismes y las verdades del mundo de las celebridades, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se unan a nuestra comunidad. Denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada de lo que compartimos. Nos encanta tenerlos aquí y cada día somos más. Bueno, pongámonos cómodos porque vamos a empezar a desentrañar este misterio, o más bien, este supuesto conflicto entre dos de las estrellas más queridas de Turquía. Para quienes no están tan metidos, Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron y se enamoraron durante las grabaciones de la exitosa serie Sen Kalkam, que en español se conoció como El amor está en el aire. Su química en pantalla era innegable y esa chispa traspasó las cámaras, convirtiéndose en una de las parejas más adoradas y seguidas a nivel internacional. Sus fans, conocidos como Hande Kerem, los apoyaron incondicionalmente siguiendo cada uno de sus pasos, tanto en su vida profesional como personal. La relación parecía sólida, llena de amor, complicidad y momentos que compartían con sus seguidores en redes sociales. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de la fama, las cosas no siempre son lo que parecen o al menos, lo que nos dejan ver. El título de hoy, explotó la guerra. ¿Qué hizo Hande Erçel y por qué Kerem Bürsin se enfureció así? Nos sugiere que hubo un punto de quiebre, un evento o una serie de acciones que llevaron a una situación de conflicto. Y para entenderlo bien, debemos retroceder un poco en el tiempo y recordar algunos de los eventos y rumores que circularon. Como saben, la ruptura de Hande y Kerem fue un golpe duro para sus seguidores. Se confirmó oficialmente a mediados de 2022, y aunque se habló de que la separación fue amistosa y por mutuo acuerdo, los detalles siempre han sido escasos, lo que ha abierto la puerta a todo tipo de especulaciones. Y aquí es donde entra la supuesta guerra. Uno de los puntos clave que se ha rumoreado con fuerza y que podría explicar la guerra y la furia de Kerem tiene que ver con proyectos profesionales y, sobre todo, con la posible interferencia o desacuerdo en temas laborales. Se ha especulado que Hande habría tomado algunas decisiones profesionales importantes sin consultarlo, o, peor aún, en contra de la opinión de Kerem. Hablamos de proyectos que, según algunos medios y fans que están muy atentos a cada detalle, podrían haber afectado la dinámica de lo que Kerem consideraba su carrera o su futuro en el mundo del entretenimiento. Por ejemplo, se ha mencionado la posibilidad de que Hande haya aceptado un proyecto que Kerem desaprobaba, o que haya priorizado ciertas oportunidades por encima de otras que quizás ambos habían considerado juntos. En el mundo de Hollywood y el espectáculo en general, las decisiones de carrera pueden ser muy sensibles, y cuando se comparten en una relación, las diferencias pueden generar fricciones importantes. Ahora, ¿qué hizo Hande Erçel específicamente para que esto explotara? Aquí es donde las fuentes y los rumores se vuelven un poco más difusos, pero hay una línea de pensamiento recurrente. Se habla de una supuesta negativa de Hande a involucrarse en ciertos proyectos conjuntos que Kerem tenía en mente. Quizás Kerem tenía una visión para el futuro, incluyendo colaboraciones futuras con Hande, y ella, por su parte, buscaba tomar un camino diferente, quizás explorando otros géneros, trabajando con otros directores, o enfocándose en proyectos más independientes. La independencia profesional es algo válido y, de hecho, saludable en cualquier relación. Sin embargo, si había una planificación o expectativas previas compartidas, un cambio unilateral podría haber sido interpretado como una falta de compromiso o incluso una traición profesional para Kerem, especialmente si sentía que su relación estaba entrelazada con sus aspiraciones profesionales mutuas. Además, no podemos ignorar el factor de las redes sociales y cómo la comunicación puede exacerbar los conflictos. Si Hande tomó decisiones importantes y Kerem se enteró de ellas de forma indirecta, o si sintió que sus propias aspiraciones se veían afectadas, esto podría haber sido la gota que colmó el vaso. La furia de Kerem, como se menciona en el título, podría explicarse no solo por la acción en sí, sino por cómo se gestionó.
Quizás se sintió pasado por alto, no valorado, o incluso utilizado. En una relación de pareja, la confianza y la comunicación abierta son fundamentales, y si éstas se resquebrajan en el ámbito profesional, donde hay mucho en juego, la reacción puede ser intensa. Otro ángulo que se ha explorado, aunque menos detallado, es la influencia de terceros. En el mundo del espectáculo, los agentes, los managers y hasta los amigos cercanos pueden tener un papel en las decisiones de las celebridades. Es posible que, influenciada por su equipo o por personas de su entorno, Ande haya tomado un rumbo que no coincidía con los planes que Kerem tenía para ambos. Y esto, a su vez, podría haber generado esa reacción de enfado en Kerem, sintiéndose quizás desplazado o que sus opiniones ya no pesaban tanto en las decisiones de Ande. Y aquí viene la parte interesante, ¿por qué se enfureció así Kerem Bürsin? La furia es una emoción fuerte y cuando hablamos de Kerem, quien generalmente proyecta una imagen más reservada y profesional, una reacción así sugeriría algo de gran calado. Podría ser que las decisiones de Ande no solo afectaran proyectos específicos, sino que él viera en ellas un reflejo de cómo ella percibía la relación o su futuro juntos. Si él sentía que la relación estaba en un punto de gran solidez y que ambos construían un futuro, y Ande de repente se aleja de proyectos que él consideraba importantes para esa construcción conjunta, podría interpretarlo como una señal de que él no era la prioridad, o que ella tenía una visión de futuro completamente diferente y no se molestó en alinearla con la suya. También hay que considerar la presión mediática y de los fans. Ande y Kerem eran una pareja fenómeno. Cualquier movimiento en falso, cualquier cambio en su dinámica, era analizado hasta el último detalle. Si Kerem se sintió presionado o atacado por rumores o malentendidos relacionados con las decisiones de Ande, esto podría haber aumentado su frustración y, en consecuencia, su enfado. A veces la guerra no es solo entre los involucrados, sino también contra la percepción pública y los medios de comunicación. Es importante recalcar que todo esto se basa en rumores, especulaciones y análisis de las pocas declaraciones públicas que se han hecho. Las celebridades tienen derecho a su privacidad, y es posible que la realidad sea mucho más simple, o incluso mucho más compleja, de lo que se cuenta en los medios. Lo que sí es cierto es que la ruptura de Ande y Kerem dejó un vacío, y la intensidad con la que sus fans seguían su relación ha llevado a muchos a buscar explicaciones y a interpretar cada pequeño detalle como una pista. Podríamos decir que la guerra de la que se habla en el título podría ser una metáfora de un desacuerdo profesional profundo, una divergencia de visiones sobre el futuro, o incluso un sentimiento de decepción por parte de Kerem ante decisiones que él consideraba que iban en contra de sus aspiraciones o de la visión compartida que él creía tener. La furia de Kerem en este contexto no sería necesariamente un arrebato de ira explosiva, sino más bien una profunda molestia y frustración ante la percepción de que su relación profesional y quizás personal no estaba siendo tratada con el nivel de consideración que él esperaba. En resumen, lo que se insinúa es que Ande Erçel tomó decisiones profesionales que no estuvieron alineadas con las expectativas o deseos de Kerem Bürsin, provocando en él una reacción de enfado y frustración. Esto podría haber sido debido a la falta de consulta, a la discrepancia en las visiones de carrera, o a una percepción de que sus planes conjuntos se vieron afectados negativamente. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este análisis tan intenso y lleno de detalles que han circulado en el mundo del espectáculo. Espero que esta exploración les haya parecido interesante y que les haya ayudado a entender un poco mejor la historia detrás de ese llamativo título. Como siempre les recuerdo que en el mundo de las celebridades, la verdad a menudo está oculta entre líneas, y lo que vemos en los medios es solo una parte, a veces distorsionada, de la realidad. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por haber llegado hasta aquí. Sé que aman este tipo de contenido, y su apoyo es lo que nos impulsa a seguir buscando y compartiendo las noticias más interesantes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes sobre todo esto? ¿Piensan que hubo una verdadera guerra entre Ande y Kerem? ¿Cuál creen que fue el detonante? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo más contenido como este, no olviden darle un buen like a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Ande y Kerem, o que simplemente les guste el chisme del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.